Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy me complace mucho volver a contar con la presencia de Michael Hudson, profesor de Economía Política, para hablar sobre la coerción económica de Estados Unidos contra sus aliados. Así que bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar de vuelta, Glenn. Hay un desarrollo interesante. Mi tesis es que, en la era unipolar, los estados que seguían a Estados Unidos eran recompensados y aquellos que no lo hacían podían ser castigados porque no había alternativas. En el orden multipolar, el juego parece cambiar, al menos las reglas del juego. Los oponentes de Estados Unidos y también los estados neutrales, que no quieren aliarse demasiado estrechamente, ahora tienen la opción de diversificar sus asociaciones económicas. Así, cualquier esfuerzo por presionarlos simplemente genera un incentivo para diversificarse aún más lejos de Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos no tiene tanta ventaja como vemos en relación con China o Rusia. En cambio, creo que vemos a aliados de Estados Unidos que están preocupados por el auge de otras grandes potencias y han apostado completamente por Estados Unidos. Parecen estar más dispuestos a sacrificar incluso sus propios intereses económicos para preservar la posición de liderazgo de Estados Unidos, pero también sus propios lazos y conexiones con este país. Esto coloca a Estados Unidos en una posición muy favorable. Puede aprovechar esta subordinación de los aliados. Así, Estados Unidos también puede desvincularlos de otros centros de poder para obtener concesiones, ya sean políticas, de seguridad o económicas. Supongo que mi punto es que parece que a Estados Unidos le resulta más fácil librar una guerra económica contra sus aliados. Y es a través de este prisma que encontré muy interesante un artículo tuyo que leí recientemente, porque comparas algunas de las cosas que Estados Unidos está haciendo hoy con las políticas de Gran Bretaña y Francia en el siglo XIX. Me preguntaba si podría dar argumentos. Bueno, quiero discrepar desde el principio con tu uso de la palabra oponentes de Estados Unidos. Supongo que te refieres a los BRICS, China, Rusia, Irán y los demás países que se están reuniendo. En todos los comunicados que sus presidentes y representantes hicieron en estas reuniones, no hubo ni una palabra sobre Estados Unidos como oponente. De hecho, ni siquiera se mencionó a Estados Unidos. Ellos se ven a sí mismos como atacados por Estados Unidos, de la misma manera en que Estados Unidos está tratando a Europa. No están intentando tomar represalias contra Estados Unidos. Están intentando defenderse de las exigencias que Trump está haciendo a estos países. Y las exigencias que está haciendo son las mismas para los BRICS que para Gran Bretaña, para los países europeos, para Japón. De hecho, ahora mismo, en Corea, hay debates. Incluso Corea, uno de los aliados de Estados Unidos a los que le gustaría agotar, está plantando cara. Y Estados Unidos amenazó a Corea, igual que a Japón, diciendo, si no me prestas $350 mil millones a mí, Estados Unidos, para que los gestione yo, el presidente Trump, y decida cómo gastarlos. Y tú recibirás el 10% de las ganancias, si las hay, y nosotros el 90%. Si no lo haces, vamos a subirte los aranceles y crear una crisis, tendrás desempleo, y eso llevará a los votantes a votar en tu contra. Y ya sabes, crearemos una crisis. Y justo el otro día, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lipnick, les dijo a los coreanos de forma tajante, citado en el Financial Times de ayer, los japoneses firmaron un contrato, $350 mil millones. Los coreanos o aceptan el acuerdo o pagan los aranceles. Blanco y negro, pagan los aranceles o aceptan el acuerdo. Pues eso es exactamente lo que les ha dicho a los europeos. La pregunta es, ¿qué hace que Europa sea diferente de los países BRICS que están intentando crear una alternativa, diciendo, bueno, de acuerdo, Trump está amenazando con privar a nuestras industrias exportadoras del acceso al mercado estadounidense? Si aceptamos sus exigencias, nos va a costar más dinero simplemente pagar tributo a Estados Unidos en lo que realmente es una red de protección.
to the United States in what's really a protection racket. Either pay us money and accept our... O nos pagan dinero y aceptan nuestros aranceles y nuestras exigencias de que desmantelen su industria e inviertan aquí, o subiremos los aranceles y les causaremos una crisis. La misma exigencia se hace en todas partes. Preguntaste por qué Estados Unidos hace esta exigencia específicamente a Europa. La exigencia es exactamente la misma. Europa está cediendo porque sus líderes, bueno, no diré Europa, ciertamente no sus votantes, pero los líderes europeos, básicamente, los líderes de la OTAN y los ministros de Asuntos Exteriores de la URSS han tomado la decisión de que prefieren vivir a corto plazo, como hacen los políticos, y no ver destruida su industria, que vivir a largo plazo. Tienen una elección. O bien la decisión se tomó antes de 2022, cuando básicamente aceptaron volar el gasoducto del Mar del Norte, o dejar que Estados Unidos lo volara y depender completamente de Estados Unidos para el petróleo. Dijeron, bueno, al menos podemos depender de Estados Unidos. Eso es lo que dijo Ursula von der Leyen, podemos depender de Estados Unidos. Y sin embargo, Trump lo ha dejado claro, más recientemente ayer en Gran Bretaña, cuando dijo, bueno, ya sabes, si hacéis cualquier movimiento que perjudique a la industria estadounidense, por ejemplo, en tecnología de la información, imponiendo impuestos mínimos a las empresas estadounidenses de tecnología de la información, como está haciendo Europa, simplemente subiremos los aranceles contra vosotros. Trump, y por supuesto Europa, ya ha intentado plantar cara a esto, pero von der Leyen, que era quien negociaba, ni siquiera intentó contraatacar. Ella dijo, bueno, al menos podemos depender de que Trump nunca cambiará de opinión ni modificará el acuerdo. Al menos tenemos certeza. Bueno, eso es una locura. No había ninguna certeza en absoluto, y Europa tampoco la tiene. La cuestión es que Europa tenía dos opciones. La opción antes de 2022 era tener una economía equilibrada y básicamente independiente, siempre que su economía industrial fuera simbiótica con Rusia, como proveedor de materias primas como petróleo, gas, fertilizantes y otros materiales básicos. La ventaja de esto para Europa era que Rusia, China y los BRICS son la parte en crecimiento de la economía mundial. Estados Unidos es una parte menguante de la economía de la UUE, y las políticas de Trump en realidad están destruyendo la agricultura y la industria estadounidenses. It's making the United States uninvestable. Companies are closing down now. Las empresas están cerrando ahora y los beneficios están disminuyendo debido a las importaciones, especialmente de acero y aluminio. Así que uno se pregunta, ¿por qué demonios Europa aceptaría atar su destino a largo plazo a Estados Unidos y perder su autosuficiencia y autonomía doméstica que tenía mientras contaba con acceso libre y abierto a las materias primas y la energía rusas? Ahora, los costes energéticos son 5 o 6 veces más altos. Y una vez que se pierde esta independencia, también se pierde la opción que han tomado los países BRICS al decir, bueno, estamos dispuestos a perder el mercado estadounidense porque es un mercado que se está reduciendo con el tiempo. Habrá un coste a corto plazo, pero ese coste es menor que tener que pagar $350 mil millones como cuota de extorsión a Estados Unidos solo para mantener abierto nuestro mercado a corto plazo. The United States just to keep our short-term market open. The U.S. market is not worth El mercado estadounidense no vale $350 mil millones, ni para Japón ni para Corea. Cada uno de estos países podría haber pagado $350 mil millones para subvencionar a sus propios exportadores y así poder hacer frente a los aranceles. No lo hicieron. Japón simplemente se rindió. Corea en este momento se niega a rendirse. Y ayer, su equipo de ministros de Asuntos Exteriores estuvo en China intentando decir, ¿no hay alguna manera de que podamos? Supongamos que perdemos el mercado estadounidense. Nos enfrentamos a una demanda que no podemos satisfacer. Puede que nos retiremos de ellos. ¿Qué acuerdo podríamos hacer contigo y con tus vecinos asiáticos para tener nuestro propio sistema geográfico individual de autosuficiencia,
de modo que seamos inmunes a las amenazas que está haciendo Estados Unidos. From the kind of threats that the United States is making. Well, Europe has not made itself immune from these threats. Bueno, Europa no se ha hecho inmune a estas amenazas, y mucho de esto es militar. Una y otra vez, los líderes de Alemania y Francia, así como del Reino Unido, han dicho, bueno, necesitamos el apoyo de Estados Unidos en caso de que Rusia lleve a cabo una invasión terrestre y esté dispuesta a sacrificar a 20 millones de sus soldados intentando cruzar Europa hasta las Islas Británicas. Bueno, esto es una locura. Es una amenaza de un universo paralelo. No tiene base en la realidad, porque ningún país industrial en el mundo actual puede permitirse una invasión militar de infantería a otro país, porque no solo morirían masas de soldados, sino que cualquier país que intentara imponer un reclutamiento obligatorio sería expulsado del poder de inmediato. Así que tienes a los responsables políticos de Europa actuando esencialmente en nombre de la OTAN, que está controlada por Estados Unidos, en lugar de actuar en nombre de sus propios votantes. Y tienes encuestas de opinión pública que muestran que los votantes no quieren la guerra en Ucrania, que los votantes no quieren que se recorten los gastos sociales en Europa para destinar los presupuestos limitados al gasto militar en vez de asuntos internos. Así que no se trata de que Estados Unidos centre sus exigencias en los aliados. Sus exigencias son para todos por igual. Son las mismas para cada país. O cerramos nuestros mercados, o tienes que pagarnos para no perturbar tu economía y causar al menos un caos temporal a corto plazo. Otros países se están protegiendo del caos. Reino Unido no se está protegiendo del caos. Ese es el problema fundamental que veo. That's the basic problem that I see. Bueno, creo que mucho de esto está vinculado, como has sugerido, a la guerra en Ucrania, porque cuando terminó la Guerra Fría, es decir, cuando los europeos se volvieron menos dependientes de Estados Unidos como proveedor de seguridad, dado que la Guerra Fría había terminado, vimos que los principales objetivos en Europa eran los de autonomía. Hablaban de utilizar el poder de negociación colectiva para tener una posición económica que los hiciera iguales a Estados Unidos. Los europeos, incluso inmediatamente en 1992, cuando la Unión Soviética acababa de colapsar 1 o 2 meses antes, empezaron a debatir, ¿y si desarrollamos nuestro propio ejército? Obviamente no existía una amenaza, pero esto también era un esfuerzo por tener más autonomía. Querían su propia política exterior y también perseguir esto, es decir, una política exterior colectiva de la UE. Así que esto es lo que se puede hacer cuando el Estado dominante no puede convertir su dependencia en materia de seguridad en lealtad económica. Pero lo que se ha visto desde la guerra de Ucrania es que cuando surgen amenazas externas y la dependencia en materia de seguridad se hace evidente, es bastante predecible que la potencia dominante, el proveedor de seguridad, busque entonces extraer concesiones económicas y políticas de sus vasallos o protectorados. Así que, no sé, desde mi perspectiva, este ha sido un argumento clave mío desde que la OTAN inició el conflicto en Ucrania con el golpe de Estado en 2014. Europa se está colocando en una posición muy vulnerable porque Estados Unidos seguimos diciendo amigos y aliados, lo cual está bien y es bonito. Quiero decir, somos cercanos y deberíamos serlo, pero los estados se comportan como estados. Y cuando te haces excesivamente dependiente de otro estado, este buscará obtener algún beneficio material de ello. Pero mencionaste, sin embargo, la conquista de Europa como es. Antes de continuar, usaste la palabra proveedor de seguridad. Eso es todo un eufemismo, y quiero analizarlo. Estados Unidos está imponiendo una inseguridad sin precedentes en Europa, porque Alemania, Francia y Reino Unido están ofreciendo misiles de largo alcance a Ucrania para que los use contra Rusia, especialmente Moscú y San Petersburgo, que están al alcance de estos misiles. Los líderes estadounidenses y europeos dicen, como hizo Starmer ayer, que quieren bombardear Rusia.
Pues bien, tanto el presidente Putin como el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov han dicho que si Ucrania lanza un misil extranjero contra Rusia, entienden que su lucha no es contra Ucrania. Nuestra lucha es contra la OTAN. Esta es una guerra entre la OTAN y Rusia. Y si una bomba proviene de un fabricante alemán, entonces vamos a bombardear la fuente. Vamos a bombardear Alemania, al menos la fábrica en Alemania, quizá las centrales eléctricas que suministran energía a esa fábrica. Lo mismo en Francia, lo mismo en Reino Unido. Ahora, la cuestión es que una vez que haya misiles intercontinentales volando desde Rusia, Rusia no necesita armas atómicas. Tiene una gama mucho más amplia de armas que los países de la OTAN. Y estas armas no son atómicas, y los propios países de la OTAN están prácticamente sin armamento. Se lo han dado todo a Ucrania y a Israel, y cualquier idea de participar realmente en una guerra es una fantasía, tal que sería como si Bambi se enfrentara a Goliat. Rusia respondería muy rápidamente, y el resultado es que debido a la beligerancia de von der Leyen y de la asistente Estonia, Kallas, esto está poniendo a Europa en una situación de inseguridad y en gran peligro militar. No existe ningún peligro de una invasión militar armada de infantería. Y sin una invasión militar, no se puede controlar ni tomar el control de otro país. Eso es lo que Rusia está haciendo ahora en Ucrania, y se pueden ver los enormes problemas que tiene, incluso en Ucrania. Lo que los países pueden hacer en la forma moderna de la guerra es mediante misiles, simplemente destruir a los otros países. El tipo de guerra moderna posterior a la Segunda Guerra Mundial es la destrucción mutua por misiles, por aire, ya sea desde submarinos o misiles terrestres. Ese es el tipo de guerra, y por lo tanto, de inseguridad que va a tener Europa. Así que el plan de Europa no solo consiste en una especie de keynesianismo bastardizado, un keynesianismo militar de, bueno, gastemos nuestro dinero en la industria militar, y eso quizá cree el empleo que hemos perdido en nuestra industria civil como resultado de tener que depender del gas y el petróleo estadounidenses en lugar del gas y el petróleo rusos, sino que también amenaza la propia existencia de los países europeos. Rusia ha dejado claro que no tiene interés en apoderarse de Europa, simplemente quiere que la dejen en paz. Y Europa está obedeciendo a Estados Unidos, no solo en estas exigencias arancelarias y las concesiones que está haciendo Trump, sino en una conexión mucho más profunda de seguir el liderazgo estadounidense de la Guerra Fría, que ahora es cada vez más una guerra caliente. Eso es, en esencia, lo que está llevando a Europa a la bancarrota. Se ha unido a un nuevo eje militar que de ninguna manera es capaz, militarmente, de enfrentarse a Rusia. Y creo que sus invitados militares en su programa lo han dejado muy claro en los últimos meses. Y la pregunta es, ¿por qué los líderes europeos, los líderes políticos que tienen la responsabilidad de comprometer a Europa, pueden tomar esta decisión en nombre de todas sus naciones, enfrentándose al público con votantes que dicen, queremos que Europa defienda sus propios intereses, que sea más nacionalista? Stand up for itself, to be more nationalistic. And if the social democratic and Christian Y si los partidos socialdemócrata y cristiano son los partidos militares pro-guerra, que básicamente aceptan nuestra dependencia de Estados Unidos y están renunciando a nuestras esperanzas de crecimiento mediante el comercio con Asia, Asia Central, Asia del Sur, Asia del Norte, Asia Oriental, entonces apoyaremos a una oposición nacionalista cuando haya elecciones. Pues bien, lamentablemente, no hay elecciones nacionales completas próximamente, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra. Y ahí está el problema. Europa está atascada con un liderazgo subordinado a Estados Unidos, no con su propio liderazgo. Y este liderazgo centrado en Estados Unidos está respaldado por unos medios de comunicación de masas neoliberales, también centrados en Estados Unidos. La prensa, la televisión,
toda la narrativa sobre el desarrollo económico está distorsionada en Europa. Economic development is twisted in Europe. They actually think that Ukraine has a chance to. En realidad, creen que Ucrania tiene posibilidades de ganar, según Starmer, Merz y Macron, pero no hay ninguna posibilidad de que gane. Piensan que la guerra de alguna manera está llevando al colapso de Rusia, pero Rusia es autosuficiente. No hay manera de que Rusia pueda colapsar por las sanciones extranjeras, al igual que China o sus aliados no pueden colapsar por las sanciones estadounidenses, porque son autosuficientes. Europa tenía esta autosuficiencia antes. La ha entregado toda a cambio de dependencia, sin darse cuenta de que el coste de la dependencia, cuando tienes a un líder estadounidense como Donald Trump actuando en nombre de las grandes empresas y monopolios estadounidenses, y sobre todo del complejo militar industrial, va a imponer exigencias que básicamente llevarán a la bancarrota a Europa. Revertirán su crecimiento del PIB, revertirán su nivel de vida e impondrán austeridad. Bueno, el problema es que cuando el liderazgo político no persigue sus intereses económicos nacionales básicos y se subordina de la manera en que lo hacen los europeos, cabría esperar que surgiera un vacío que luego sería llenado por actores que realmente buscarían los intereses nacionales. Y este es el problema, porque si tienes líderes que se subordinan, podrían acabar matando también la democracia, ya que querrán evitar que ese vacío sea llenado por personas que realmente respondan al interés público. Así que en Alemania tienes a la AfD, que ahora es el partido político más popular. Quieren restablecer la paz con Rusia, pero los etiquetan como una organización extremista. Están debatiendo prohibirlo. En Francia, supongo que lo más parecido sería Le Pen, pero fue arrestada. Como todo el mundo sabe, la elección presidencial en Rumanía salió mal, así que simplemente anularon los resultados. Estaba leyendo Político hoy, de hecho, y ahora están celebrando elecciones en la República Checa, y podrían tener un nuevo primer ministro. Pero Andrej Babiš es quien lidera las encuestas. Podrían impedirle que sea primer ministro, porque, y según Político, esta es una de las dos razones principales. Tiene una relación ambigua con la OTAN, no es claramente partidario. Quiero decir, pero mira también lo que hicimos con Ucrania. Cuando Zelensky ganó con esa plataforma de paz en 2019, por la que votó el 73% de los ucranianos, muchos de los países de la OTAN financiaron ONG que trazaron una línea roja y esencialmente amenazaron a Zelensky para que abandonara esa idea porque no se le permitía hablar de paz con Rusia sin que la OTAN estuviera presente. Cuando tienes una élite política que no persigue el interés nacional y que impide que cualquiera llene el vacío dejado por su incompetencia, en algún momento vas a acabar con la democracia. Eso es lo que ha ocurrido no solo con respecto a Rusia, sino también con respecto a Israel. Si afirmas que estás en contra del nazismo, si afirmas que estás en contra de tratar a cualquier grupo nacional o étnico como si fueran físicamente subhumanos y de una especie diferente, si dices que todos somos seres humanos, que somos de la misma especie, que no puede haber genocidio, eso es un delito en Alemania, porque estás diciendo que los palestinos son seres humanos. Eso es un delito en Alemania, porque los palestinos, bueno, no hace falta que lo explique. Si dices en Ucrania que los eslavos, los hablantes de ruso, no son subhumanos, eso es un delito. That's a crime. You're having a resurgence of Nazism. Está surgiendo un resurgimiento del nazismo que se extiende por toda Europa, centrado en Alemania como lo estuvo antes. Y el resultado es que toda Europa se une a Alemania para decir, volvamos a luchar la Segunda Guerra Mundial, con la creencia de que esta vez pueden ganar. Y creo que parte de esta ilusión es que toda una generación de europeos ha crecido no solo con películas estadounidenses, sino también con una idea falsa de quién luchó en la Segunda Guerra Mundial. Los dos principales combatientes en la Segunda Guerra Mundial fueron Rusia,
que perdió 22 millones de personas, y China, que perdió 18 millones. Esto es mucho más de lo que perdieron los occidentales, los europeos y estadounidenses. Y fueron los rusos quienes rompieron la fuerza de la Wehrmacht, y fue China la que quebró la fuerza de Japón. En 1931, la toma de Manchuria por parte de Japón. Los europeos imaginan que de alguna manera ellos, o en realidad los estadounidenses, ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que hicieron los estadounidenses fue básicamente ponerlos a racionamiento y cobrarles por el esfuerzo. Llegaron al final. Terminaron muy rápidamente la Segunda Guerra Mundial en Japón usando la bomba atómica antes de que los rusos tuvieran la oportunidad de expulsar a los japoneses, lo que podría haber llevado a una dominación comunista de Japón. Lo mismo ocurrió en Europa Occidental. Los estadounidenses retrasaron y retrasaron. Los estadounidenses querían que la guerra europea continuara tanto como fuera posible, mientras siguiera matando a rusos y japoneses, y los europeos aceptaron esto. Así es como los rusos ven la guerra en sus relatos históricos. Así es como los chinos ven la guerra en sus relatos históricos. Pero no es así como los europeos ven la guerra. Ellos piensan, bueno, ya vencimos a Rusia antes con la ayuda de Estados Unidos. Podemos hacerlo de nuevo con la ayuda estadounidense. De este modo, así como repartimos el cercano Oriente después de la Segunda Guerra Mundial y África entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, podemos hacerlo todo de nuevo. Existe este mito que de alguna manera ha creado una narrativa falsa que guía la forma en que los europeos piensan sobre lo que pueden lograr en el futuro. Y es una narrativa falsa que resulta casi suicidamente autoengañosa. Bueno, sobre ese hecho, y hay que subrayar que es un hecho, fueron los rusos y los chinos, o más correctamente, los soviéticos y los chinos, quienes llevaron la mayor carga a la hora de derrotar al fascismo. Pero, recientemente tienes a Josep Borrell, el jefe de política exterior de la UPL, burlándose de ello, diciendo, oh, estos chinos y rusos dicen que derrotaron al fascismo, o allí no leen libros. Quiero decir, sabemos que, no estoy seguro, creo que ella ve muchas películas también, pensando quizá que la Segunda Guerra Mundial la ganó Tom Hanks. No sé de dónde saca su información, pero incluso se burló de la idea delante de la cámara. Implica que existe un conjunto diferente de libros. Hay un conjunto de libros para la mayoría de la población mundial. Los libros de historia alemanes, franceses e ingleses han sido reescritos cada vez más, distorsionando de manera extrema lo que realmente ocurrió. Ha habido encuestas durante las décadas desde la Segunda Guerra Mundial, en Francia y otros países en las que preguntan quién hizo más para liberar Francia y salvar a Europa del fascismo. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, creo que alrededor del 85-90% respondía que obviamente fueron los soviéticos. Pero luego se ve, a través de décadas de poderosa propaganda, que ahora, en la encuesta más reciente, solo una pequeña minoría, algo así como el 18 o el 21%, cree que fue la Unión Soviética la que más contribuyó a derrotar a la Alemania nazi. Así que la propaganda funciona. Simplemente cuentas las mismas historias una y otra vez, y al cabo de un tiempo, la gente se lo cree. Ahora nos dicen que la Segunda Guerra Mundial en realidad fue causada tanto por los fascistas como por la Unión Soviética, y que fueron los estados occidentales amantes de la libertad los que vencieron al fascismo. Es decir, es un relato realmente extraordinario. Bueno, esa es una forma falsa de plantearlo. Se salvó Europa del fascismo. Si miras Europa hoy, no se salvó del fascismo. El fascismo fue rescatado por Estados Unidos casi de inmediato. Estados Unidos contrató inmediatamente a la principal burocracia nazi y la puso a trabajar combatiendo a la izquierda. Hubo la Operación Gladio en Italia.
Hubo terrorismo organizado por la CIA y la política exterior estadounidense. Y el apoyo de inmediatamente, Estados Unidos contrató a los fascistas ucranianos, los nazis, para organizar el movimiento nacionalista ucraniano. Estados Unidos salvó al fascismo de ser derrotado en Europa. Y el fascismo fue la respuesta de Estados Unidos al socialismo y al movimiento de la clase trabajadora. Aldo Moro fue asesinado en Italia. Aldo Moro was killed in Italy. European politicians were killed, just as Lumumba was killed. Políticos europeos fueron asesinados, igual que Lumumba fue asesinado en África y Pinochet mató a Allende en Chile. Hubo asesinatos políticos. Existe toda una extensión, a través del Fondo Nacional para la Democracia de Estados Unidos, de la creación de organizaciones no gubernamentales que han actuado como mecanismos de financiación para llevar a Europa lo que solo se puede llamar líderes fascistas. Merz es un fascista. No hay otra palabra para ello. Y se podría decir lo mismo de Kallas. Se podría decir lo mismo de von der Leyen, con su trasfondo familiar nazi. Se salvó Europa del fascismo. Y si es así, ¿por qué hay un resurgimiento del fascismo hoy, de apoyo al genocidio étnico hoy, en países que Estados Unidos declara necesarios para su control de diversas regiones del mundo? Esta es realmente la lucha. Tienes toda la razón al señalar la represión de los derechos civiles y la libertad de expresión. Ese fascismo, estás viendo el mismo tipo de toma de poder en Estados Unidos en la última semana más o menos, simplemente por parte de Donald Trump, o imponiendo una nueva época de macartismo como en los años 50, atacando a lo que él llama la izquierda, como si de alguna manera la izquierda fuera responsable de asesinar a Charlie Kirk. Estás viendo que ocurre algo político desde Europa hasta Estados Unidos, que creo que nadie, al final de la Segunda Guerra Mundial, y con todo el optimismo de creer que porque derrotaron a Alemania e Italia habían derrotado al fascismo, podría haber anticipado. El hecho es que esto ha reavivado la lucha de clases entre la dominación y oligarquía estadounidense y el socialismo, por ponerle etiquetas. Y esa lucha ha continuado. Todavía existe una lucha contra el socialismo y contra la democracia. El movimiento de Europa no ha sido hacia la democracia, ha sido en sentido contrario. Ha sido hacia una dependencia de un imperialismo cada vez más antidemocrático e incluso de una dictadura por parte de los neoconservadores y neoliberales estadounidenses que intentan impulsar una reedición de la Segunda Guerra Mundial, esta vez contra Rusia y China. Y así como lograron derrotar al fascismo, ya fuera alemán o japonés en la Segunda Guerra Mundial, piensan que lo mismo ocurriría hoy. Pero la lucha será mucho más violenta y se librará con misiles, no con infantería. Sí, la idea de que Estados Unidos no habría colaborado con o apoyado a fascistas, que esto solo fue una alianza no fascista, es bastante interesante porque acabo de buscarlo aquí. Una cita de Harry Truman antes de asumir la presidencia. Dijo, si vemos que Alemania está ganando, deberíamos ayudar a Rusia. Y si Rusia está ganando, deberíamos ayudar a Alemania. De ese modo que se maten entre ellos lo máximo posible. Y hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, también estaban los británicos, que desarrollaron este plan llamado Operación Impensable, elaborado en mayo de 1945, cuando la guerra estaba llegando a su fin, que implicaba no solo a Estados Unidos y Gran Bretaña, sino también utilizar lo que quedaba del ejército fascista para lanzar un ataque sorpresa contra la Unión Soviética inmediatamente después de la victoria común. Pero ya sabes, dados estos 80 años de Hollywood, tenemos una historia muy diferente. Quería volver un poco hacia la conquista económica, por así decirlo, de los aliados, porque mencionamos a los europeos, pero Estados Unidos también tiene algunos, supongo, aliados leales en Asia Oriental. Estoy pensando en Corea, Japón y Taiwán. Cada uno de ellos también tiene una fuerte, bueno, llamémoslo dependencia en materia de seguridad respecto a Estados Unidos. ¿Cómo está intentando Estados Unidos, supongo, presionar a estos
Bueno, dos países y una isla, digamos. Well, again, the word Bueno, de nuevo, aunque la expresión dependencia de seguridad es un eufemismo, es una neolengua orwelliana. Japón ha hablado de rearmarse, e incluso se está planteando la posibilidad de convertirse de nuevo en una potencia atómica. Si Japón se rearma, esto llevará inmediatamente a que China se defienda. Y Japón ya sufrió una derrota devastadora en la Segunda Guerra Mundial. No hay manera de que Japón pueda ser una verdadera amenaza militar para nadie. Desde luego, los norcoreanos, al igual que los surcoreanos, no sienten ningún aprecio por Japón debido a su brutal ocupación de Corea durante tantas generaciones. Allí existe casi un odio hacia Japón. Japón, con el Partido Liberal Democrático instalado por Estados Unidos a través del pacto estadounidense con la yakuza japonesa, los criminales. MacArthur en Japón y el Departamento de Estado de Estados Unidos hicieron acuerdos con los criminales para que fueran a golpear y atacar las manifestaciones socialistas. Hubo una posibilidad de socialismo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, como reacción de los japoneses. Y la alternativa estadounidense fue convertir a Japón básicamente en una oligarquía en gran parte criminalizada, similar a la mafia, controlada por el PLD. Pues bien, las elecciones recientes ahora, por primera vez, amenazan con destronar al Partido Liberal Democrático pro-estadounidense y poner en el poder a un partido más nacionalista. Todo lo que significa nacionalismo, no se trata del nacionalismo japonés de los años 30, de estilo militar, es independencia de Estados Unidos. Y el objetivo no es poner a Japón en riesgo de ningún tipo de guerra de nuevo. Bueno, de nuevo, Japón alberga bases militares estadounidenses. Y hace unas semanas, China realizó una gran demostración militar, mostrando de manera muy explícita misiles y señalando, este misil puede alcanzar Guam, el puesto militar estadounidense en el Pacífico, y puede alcanzar los otros puestos militares japoneses. Así que Japón está arriesgando su seguridad. Lo mismo ocurre con Taiwán. Hay una inversión taiwanesa muy importante en China continental. Ya existe una especie de simbiosis económica entre ambos países, pero Estados Unidos está intentando crear una brecha en esa relación. But the United States is trying to drive a wedge in that, and the Chinese have said, if for any reason. Y los chinos han dicho, ya sabes, que si por cualquier motivo logras cooptar a los líderes taiwaneses de la misma manera que has cooptado, por ejemplo, a los líderes europeos, vamos a responder con mucha dureza y no habrá competencia. Tu flota naval son simplemente blancos fáciles. El poder naval que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial ya no es una herramienta militar activa, porque podemos eliminarlo en un solo día, toda la marina. Las armadas son obsoletas como herramienta de control, aunque lo hayan sido durante tantos siglos cuando Gran Bretaña tenía la mayor armada del mundo. Y toda la idea de las armadas para Gran Bretaña era ocuparse de la costa, del desarrollo económico en torno a la costa. Y eso era porque Gran Bretaña promovía el comercio exterior y la interdependencia comercial entre países. Bueno, China intentó contrarrestar toda esta estrategia, al estilo Mackinder, de controlar la periferia de los continentes mediante el comercio. China está desarrollando conexiones internas a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con ferrocarriles, oleoductos, autopistas, todo tipo de interconexiones. Así que todos los vehículos del comercio exterior ahora se están volviendo más interiores y domésticos. Lo que eso hace es crear esferas de influencia regionales internas y autosuficiencia para volverse independientes. El efecto de las exigencias de Estados Unidos, que ha impuesto a todos, desde Europa hasta Asia y América Latina, es tan excesivo que han provocado una reacción contra los dos últimos siglos de liberalismo, que veía el comercio exterior y las interconexiones como, no diré un orden basado en reglas, sino un orden económico de estabilidad.
but an economic order of stability. You have these interconnections now being weaponized. Ahora estas interconexiones están siendo utilizadas como armas. Trump ha convertido el comercio exterior en un arma. Tanto el acceso de exportadores europeos y de otros países al mercado estadounidense, como la capacidad de importar bienes básicos que Estados Unidos controla, encabezados por el petróleo, la agricultura y ahora la electrónica de alta tecnología. Está intentando convertir todo este comercio en un instrumento de dependencia que Estados Unidos pueda usar como palanca. Desestabilizaremos vuestra economía si no cedéis a nuestras exigencias. Y la verdadera razón, volviendo a tu primera pregunta, de por qué Estados Unidos trata así a Europa y trata de hacer lo mismo con los países BRICS, es porque Estados Unidos ya no está industrializado. Está desindustrializado. Todo este crecimiento de la riqueza desde 2008, desde la crisis de las hipotecas basura, ha estado en los mercados de acciones, bonos e inmobiliario. Es riqueza financiera. No es la riqueza de la producción real. No es la riqueza de los niveles de vida. Los niveles de vida no han aumentado para más de la mitad de los estadounidenses desde 2008. Todo se ha concentrado tanto en el 10% más rico, que este grupo es responsable del 50% de todo el crecimiento en bienes de consumo. Pero por supuesto, los bienes de consumo del 10% más rico no son el mismo tipo de bienes de consumo que compra el 90% restante, alimentos y necesidades básicas. Son lujos, son grabados de Andy Warhol, son trofeos y moda italiana. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, en los siglos XVII y XVIII. Todo esto se debatía, y la gente se daba cuenta de que el sector financiero no se comporta realmente como un sector industrial. Estamos viendo una transformación completa en la dinámica de lo que significa el capitalismo, de lo que significan las economías. Bueno, tú y yo hemos hablado de eso antes, y todo eso tiene una dimensión política. La dimensión política significa que, si Estados Unidos quiere evitar una presión aún mayor sobre su nivel de vida actual, tiene que obtener apoyo de otros países, conseguir de ellos la riqueza, las importaciones, el dinero y los subsidios para mantener su economía en marcha, ya que su economía interna ya no puede proporcionarlo. Así que Estados Unidos ha perdido su propia capacidad de ser autosuficiente, y su respuesta a Europa es destruir la capacidad de Europa de ser autosuficiente económica, comercial y financieramente. Mientras tanto, los BRICS, Asia, ahora en conjunto con el Sur global, África, partes de América Latina, están haciendo de su propia autosuficiencia un objetivo económico principal, para no quedar sujetos a las presiones, extorsiones y amenazas de Estados Unidos de perturbar sus economías. Si aíslas tu economía de Estados Unidos, no hay nada que pueda hacerte. No hay forma de imponer sanciones, aumentar aranceles o convertir en armas su comercio de importación, exportación y financiero. Bueno, por eso todo el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos ha cambiado de forma tan fundamental. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realmente tenía acuerdos comerciales extremadamente generosos con los estados en primera línea, ya fuera Alemania, o bueno, todos los europeos en realidad, o Corea del Sur, Taiwán, Japón. Así que, en esta época, todos los países se enfrentan ahora a un dilema mientras Estados Unidos busca obtener concesiones. Es decir, o ceden ante las demandas, pero al hacerlo, por supuesto, tienen que desvincularse de otros países y aislarse más, volviéndose más dependientes de Estados Unidos. O buscan una autonomía total, diversificándose realmente, pero entonces tienen que acercarse más a los BRICS, la OCS y otras instituciones similares. Pero ya no quedan muchos puntos intermedios. Y creo que por eso, el exceso de ambición de Estados Unidos con la India fue tan espectacular, porque partían de la suposición de que podían convertirlos en europeos, en el sentido de aislarse de todos los demás centros de poder,
subordinarse a Estados Unidos y firmar cualquier cosa que se les pusiera delante. Resultó que tuvieron que ir en la dirección contraria. Pero el hecho de que Modi tuviera que ir a China, desde mi punto de vista, puso de manifiesto este dilema. Ya no hay término medio. O tienes que subordinarte, o tienes que protegerte, diversificando, pero entonces tienes que apoyarte en las instituciones multipolares. Así que es un momento fascinante. También es un experimento social interesante, en ese sentido. No sé si tienes algún comentario final antes de que terminemos. Final thoughts before we wrap Well, this up? only the countries that America defeated in Solo los países que Estados Unidos derrotó en la Segunda Guerra Mundial se han convertido en sumisos. Japón se ha convertido en una víctima absoluta del síndrome de Estocolmo. Y, por supuesto, Alemania. Son los dos países que se han rendido. El otro gran oponente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue, por supuesto, Gran Bretaña. El préstamo británico de 1944 y los acuerdos comerciales que acabas de mencionar, que eran favorables a otros países, tenían como objetivo específico desmantelar el Imperio Británico. Al abrir los mercados internacionales, pusieron fin a la preferencia imperial británica. Eso significaba que todas las divisas extranjeras, los ingresos obtenidos por India, Argentina y otros exportadores de materias primas del sur global, ya no estaban obligadas a gastarse dentro del Imperio Británico, sino que podían gastarse en cualquier parte. Bueno, la economía británica fue destruida y eso significaba que el dinero estaba libre para gastarse en Estados Unidos. Y los acuerdos comerciales que se hicieron, es cierto, con Alemania y los países europeos, por supuesto, Estados Unidos favoreció el comercio allí porque las empresas europeas estaban siendo compradas por multinacionales estadounidenses. Y lo que se apoyó por encima de todo en Europa fueron las empresas internacionales. Y eso es exactamente lo que está en juego esta semana y el mes pasado con Trump contra Inglaterra y la UE. El Financial Times de hoy tiene un artículo estupendo. Reino Unido debe resistir la presión de Estados Unidos sobre las normas tecnológicas. Esto trata sobre el impuesto a los servicios digitales en Europa. Europa, al menos, está intentando imponer un impuesto a los servicios digitales a las empresas tecnológicas estadounidenses porque han podido utilizar la contabilidad de Hollywood para evitar pagar impuestos sobre la renta allí. Avoid having to pay income taxes there. And Trump has said, Trump le ha dicho a Gran Bretaña, si intentáis enfrentaros a nosotros e imponéis vuestro impuesto sobre servicios digitales a las empresas estadounidenses, o intentáis limitar lo que mis donantes en Silicon Valley quieren hacer, volveremos a subir los aranceles, sin importar el acuerdo que alcanzamos la pasada primavera. Bueno, si puede decírselo a Gran Bretaña, desde luego puede decírselo a la UE. Dejó muy claro a la UE que si cualquier cosa que haga la UE perjudica a las empresas estadounidenses, mientras estas multinacionales contribuyan a la campaña republicana de Trump y a su campaña personal, e inviertan personalmente en sus estafas de criptomonedas y otras estafas, él simplemente apretará aún más las tuercas a estos países. Así que, básicamente, eso es lo que ha estado ocurriendo allí. Supongo que ese es mi pensamiento final. What's been happening there? I guess that's my final thought. Europe has succumbed. Europa ha cedido toda la iniciativa diplomática, comercial y financiera a los planificadores estadounidenses, que no están haciendo acuerdos comerciales y financieros abiertos que beneficien a todos los países. Pero como dijo Trump, Estados Unidos tiene que ser el ganador en cualquier acuerdo que haga con países extranjeros. Y por eso Estados Unidos ya no está haciendo acuerdos internacionales. Trump dice, vamos a hacer acuerdos país por país. Vamos a dividir y conquistar. Funcionó para Gran Bretaña durante un par de siglos. Funcionará para nosotros. Y mientras podamos enfrentar a diferentes países entre sí, y sea la economía estadounidense contra economías individuales mucho más pequeñas, preferirán mantenerse separados. Mientras podamos hacer que estén dispuestos a mantenerse separados en lugar de unirse, habremos ganado la lucha diplomática por el control.
Bueno, creo que la culpa de los europeos es que piensan que solo deben esperar a que pase Trump, como si esto solo tuviera que ver con Trump. Quiero decir, creo que él es bastante extremo y radical en su enfoque a la hora de reconocer un problema y buscar solucionarlo. Pero no creo que las alternativas, bueno, los Biden del mundo, no necesariamente irían en una dirección muy diferente. Por supuesto, podría ser un poco más suave, pero el problema de fondo no es. Tendemos a centrarnos en las personalidades. Pero ¿cuál es la etapa final? Quiero decir, ¿de qué otra manera va a responder el sistema capitalista, estando tan agotado? ¿Qué más va a hacer? Quiero decir, si ya no puede competir, está perdiendo el liderazgo tecnológico, se está ahogando en deudas y la enorme desigualdad económica está alimentando problemas sociales y políticos. Es decir, uno ve que esto ha llegado al final del camino. Ya no hay más formas de afrontar la próxima crisis financiera. No puedes bajar ni subir los tipos de interés, porque en cualquier caso, o bien colapsa el dólar, o bien el pago de la deuda se vuelve inmanejable. Así que parece un muro de ladrillo. Por eso creo que Trump afronta esto de una manera, digamos, muy autoritaria. Pero la idea de que podemos simplemente volver a como eran las cosas antes, creo que esto es bastante ilusorio. Es pensar con el deseo. Bueno, ese es todo el problema, Glenn. Has dado en el clavo, la forma en que eran las cosas. La situación actual no es como en 1945. Todavía existía una izquierda activa en Europa. Había una posibilidad de que Europa se volviera socialista, de que tuviera una economía mixta. Y desde luego, el Partido Laborista británico en los años 40 era así de progresista. Había un movimiento progresista en toda Europa. Todo eso fue contrarrestado por Estados Unidos para evitarlo. Y tenías a la antigua aristocracia adinerada europea luchando contra esto, impulsando esencialmente el neoliberalismo, el desmantelamiento de un gobierno lo suficientemente fuerte como para regular las oligarquías financieras que estaban surgiendo, y haciendo fortunas en una interdependencia mutua con empresas multinacionales estadounidenses e inversiones multinacionales. Toda la economía mundial fue reestructurada siguiendo un modelo centrado en Estados Unidos, que ha llevado a este problema. Para que Europa vuelva a prosperar, necesita replantearse toda la dirección de la historia. Por supuesto, eso es de lo que tú y yo hemos estado hablando durante los últimos meses. Tienen que reinventar la rueda económica para analizar cómo creamos una economía mixta que promueva el crecimiento, el aumento del nivel de vida y la industria, en lugar de crear fortunas financieras al estilo estadounidense que nos está llevando a la desindustrialización, igual que llevó a la desindustrialización de Estados Unidos. ¿Cómo evitamos acabar pareciéndonos a Estados Unidos? ¿Y qué está haciendo bien China en su despegue, que realmente sigue las mismas políticas que convirtieron a Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos en potencias industriales a finales del siglo XIX? Bueno, ese es un punto interesante. La forma en que el capitalismo de China se define como capitalismo gestionado, todas esas palabras extrañas. Pero si lo miras bien, es muy similar al capitalismo industrial de Estados Unidos en el siglo XIX. Y sí, Michael Hudson, como siempre, muchísimas gracias por compartir tus ideas. También dejaremos un enlace a tu blog en la descripción, y no puedo recomendar tus libros lo suficiente a los oyentes. Así que, de nuevo, gracias. Muchas gracias, Glenn, por los cumplidos.